Mi querido amigo y vecino Marcos de Mogue ha creado un vídeo en el que está hablando de por qué dejó Notion hace 4 años y utiliza Obsidian. Me han dicho que es un vídeo súper interesante en el que expone varias cosas y yo todavía no lo he visto, pero varias personas me han escrito diciéndome: por favor, Rubén, reacciona a este vídeo y daros ambos un poco de ubicaína para ver qué herramienta es mejor que la otra. Porque sí, os gusta el barro, es lo que hay. Así que bueno, me voy a poner el vídeo y vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido Marcos. Pasado más de 4 años desde que dejé Notion por Obsidian y todavía me seguís preguntando qué herramienta elegir. En este vídeo no se os voy a explicar cuándo elegir una herramienta u otra, sino que vais a entender muy bien cómo las herramientas condicionan mucho nuestra forma de pensar y trabajar. O sea, la herramienta no es usar la más cómoda con la que os sintáis, porque entonces vas a elegir la que te sea más afín a tu forma de pensar y no te forzará a cambiar o evolucionar, que es lo que os ocurre a la mayoría. Entonces, vamos a explicar muy bien este duelo de titanes entre Notion y Obsidian para entender que realmente no hay debate. No hay debate porque cada una de estas dos herramientas tienen funciones muy diferentes. Y precisamente... En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, a ver, sí, hay que utilizar herramientas, por supuesto, que te sean útiles, ¿vale? Y que funcionen contigo. En eso, bueno, podemos discrepar un poco, pero entiendo por dónde va. Lo que él quiere decir al final es eso, es que hay herramientas que tienen una función muy específica y que la gente las intenta sacar de su contexto y que entonces se encenegan en que tengo que usar esta herramienta porque sí, porque es la que mejor me funciona. Y a lo mejor estás equivocado, ¿vale? Pero, vamos, es lo que pasa normalmente con Obsidian, que la gente intenta imitar a Notion con Obsidian y Obsidian no es Notion, es algo diferente. Para explicar por qué dejé Notion por Obsidian, os dejo con esta historia. Aunque ya la conté en un vídeo anterior, como han pasado 2 años y va entrando gente nueva, seguramente no conoce esta historia o se creerá que cuando hablo de Notion hablo de oídas. A finales de 2020 empecé este canal hablando de aprendizaje y Notion, precisamente porque esta herramienta es fantástica para estudiar y planificar repasos sobre un calendario. Después de llevar varios vídeos hablando de Notion y el canal creciendo muy rápido, empecé a realizar comparativas con otras herramientas que aparecieron en el mercado. Y cuando realicé el vídeo de la comparativa de Notion con las dos herramientas más de moda en ese momento, Chrome Research y Obsidian, me enamoré de esta última. Yo entiendo que mucha gente se apega a las herramientas como si fueran equipos de fútbol o partidos políticos, donde no se razona. Insisto, si vais a realizar comentarios aquí abajo, intentad justificarlos con razones. Y mirad el vídeo hasta el final, porque en el vídeo anterior muchos de los comentarios demostraban que no se habían terminado de ver el vídeo o no conocían una de estas dos herramientas. Para que lo tengáis bien claro, a mí, teniendo un montón de vídeos subidos en este canal especializado en Notion, o sea, a mí me dolió cambiar mucho más que a la mayoría de vosotros. Por tanto, conozco muy bien Notion y Obsidian. Por eso creo que esta comparativa os puede ayudar mucho. Os voy a empezar dando las ventajas e inconvenientes de cada herramienta a lo largo de este vídeo y las he dividido en estas secciones. Filosofía y diseño de la herramienta, Notion. A nivel de filosofía y diseño, cada herramienta tiene objetivos muy distintos, pero no hay una mejor que otra, sino en función del uso que vosotros le vayáis a dar, hay que elegir una u otra. Notion es... Uy, ya me veo por dónde vas a venir, Marquitos, ya me veo por dónde vas a venir. una herramienta donde toda la información que almacenas, todas tus notas, están en la nube, en internet. Por eso esta herramienta Notion se usa mucho para trabajo en equipo o colaborar con varias personas. Además, Notion está diseñado para trabajar con tablas, con bases de datos, porque su prioridad es que sea usable y sobre todo que la información luzca ordenada y presentable, como si fuera un informe para una empresa. O sea, para ellos las vistas y presentación deben ser impecables, muy bonitas. Pero para facilitar esto, han provocado un error en el diseño de la herramienta a la hora de mantener la integridad de la información, como luego veremos. En Notion todo es un bloque para que sea muy sencillo, usable de manejar. Por otro lado, Notion, como dice mi buen amigo Rubén Loan, por cierto, si queréis aprender Notion, este es vuestro hombre. Y Rubén Loan me contaba... No sé de quién me está hablando. Gracias, Marcos, por esa mención. Lo siguiente, que Notion es una herramienta para construir herramientas. Y os voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo que gracias a Notion se ahorró un software a medida que le habían desarrollado para su taller de coches, donde él guardaba el inventario de repuestos. Él, que no tiene muchos conocimientos técnicos, precisamente a esa facilidad, a esa usabilidad que tiene Notion, pudo crearse sus tablas para mantener ese inventario de repuestos. E incluso que sus empleados, que todavía yo creo que tienen menos estudios que él, puedan interactuar desde los móviles y puedan actualizar ese inventario. Por tanto, Notion es una herramienta perfecta para construir un CRM, o un desarrollo típico para pequeñas y medianas empresas, donde los empleados apenas tienen conocimientos técnicos ni les interesa tenerlos. Es ideal para esto. Incluso puedes integrar herramientas no code, o sea que no es necesario programar, para conseguir las funcionalidades donde no llega Notion. Pero ojo. Sí, a ver, pero, o sea, qué decir, es lo que ha dicho, es un creador de herramientas, sirve para crear herramientas y no específicamente un CRM, o sea, puedes crear CRMs, RPs, gestores de tareas, o sea, todo, puedes crearlo absolutamente todo y esa es precisamente la magia, ¿no? De lo que te da Notion. Aunque yo siempre os digo, y creo que esto es importante decirlo, Notion no es la mejor en nada, pero es lo suficientemente buena en todo, ¿vale? O sea, quiero decir, si comparamos Notion con una herramienta muy específica en algo, va a ser muy difícil que Notion le pueda ganar a esa herramienta específica, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final una herramienta específica está especializada en algo muy concreto y Notion lo que hace es que tú puedas crear muchas cosas que se adapten a ti, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema complicado este. Notion, al querer crear una interfaz muy sencilla de manejar, ha cometido un error de diseño muy grave Aquí que vamos a ver viene. ahora y que atenta contra la integridad de la información. Atentos, no pestañéis. A obligarnos a organizar nuestra información en tablas, como esta que estáis viendo, algo que le gusta mucho a perfiles más analíticos o que piensan en el modo rejilla cuadriculada, no se dan cuenta en que una de estas filas, las propiedades, o sea, los ingredientes de una ensalada francesa y su puntuación y el tipo que es tipo cena y la dificultad, realmente son datos de la propia nota. Sin embargo, observad, si yo cojo esta fila, ensalada francesa,
y me la llevo aquí a recetas, ¿lo veis? Y ha desaparecido. Yo cuando vengo aquí a la ensalada francesa, fijaros, las propiedades que hemos visto antes de la dificultad y el tipo que era, ¿dónde están? Yo aquí la abro y ya no están, han desaparecido. ¿Lo veis? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Dónde están las propiedades que había? Realmente de la nota, lo único que me ha quedado es el contenido, o sea, lo que había dentro. O sea, si yo voy aquí, lo que me ha quedado es esto, este contenido que tengo aquí. Esto es lo que me ha quedado. Pero realmente esta información que había aquí arriba, que son las propiedades, también es información de la nota. Entonces, cuando en Notion desvinculamos una fila de su tabla, estamos quitándole las propiedades. ¿Por qué? Porque en el diseño de Notion, por priorizar la usabilidad, obligan a que las propiedades sean parte de las vistas. Cuando las vistas debe ser una capa por encima de lo que es el dato. Las vistas no deja de ser distintas formas visuales de representar la información que hay por debajo. Lo que nunca podemos hacer es atar la información a la vista que haya por encima. Porque toda esta información que hay aquí arriba sobre las recetas y estas propiedades, el día de mañana podríamos explotarla con diagramas de Gantt, con un calendario, con lo que fuera. O sea, siempre el contenido tiene que ser ajeno a las vistas, en este caso a las tablas de la receta. La interfaz jamás debe afectar al contenido intrínseco de la nota. Filosofía y diseño, Obsidian. Vale. No, esto no es correcto, ¿vale? Esto, o sea, sí, entiendo, o sea, es que este debate lo hemos tenido muchas veces, ¿vale, Marcos y yo? Sí, es cierto que en Obsidian tú puedes tener una página y digamos que esas propiedades se vinculan a la página y ya está, ¿vale? Entonces tú puedes utilizar esas propiedades de mil maneras con el tema del data table y todas estas cosas. Data View se llamaba, bueno, no recuerdo este plugin de Obsidian, pero básicamente lo que puedes hacer es representarlas, ¿no? Y yo entiendo que a él le gusta mucho más el tema de bases de datos no relacionales en las cuales las propiedades dan absolutamente igual. Pero esto no es que funcione así como lo ha explicado Marcos, porque para empezar las propiedades sí que están metidas dentro de la página. Lo que pasa que, como tú bien has dicho, están las vistas y las vistas se utilizan para representar esos datos. ¿Qué quiere decir? Que si esa vista, y que no es de todo correcto porque no es la vista, sino la tabla, quien tiene esos datos, no tiene digamos que esos datos metidos dentro de esa tabla, claramente no los vas a poder ver. Y me dirás, pero entonces me estás dando la razón. No, no te estoy dando la razón porque yo me vengo aquí, por ejemplo, tengo creado dos bases de datos de prueba, una que tiene nombre y número y otra que tiene nombre, número y casilla, ¿vale? Si yo me creo aquí, por ejemplo, en nombre y número, una nueva página, que la vamos a llamar página 1, por poner algo, y le vamos a poner el número 8, ¿vale? Si yo esta página la saco de aquí, como bien dices, claramente, si yo vengo a ver esta página, no se ven las propiedades. ¿Pero por qué no se ven las propiedades? Porque esto no está metido dentro de una tabla que tenga esas propiedades. Pero si yo devuelvo esta página a su base de datos, las propiedades se mantienen. ¿Por qué se mantienen? Porque realmente sí que están relacionadas a la página, no están relacionadas a la vista ni a la tabla. Lo que pasa que claramente si la tabla no tiene esa propiedad no puedes verlo. Y esto se ve muy rápido. Estos son dos bases de datos completamente diferentes. Y si yo arrastro un elemento a la otra, me sigue manteniendo la misma propiedad dentro de la otra tabla. Con lo cual, esto demuestra que no es que haya un error de diseño en el cual las propiedades no estén metidas dentro de la página y estén metidas dentro de la vista, porque no van por ahí los tiros. Ahora, entiendo lo que quieres decir de que si yo ahora quiero crearme una vista en la que me muestre páginas de distintas bases de datos o que están en diferentes sitios en relación a sus propiedades, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes que crear vistas de una tabla. Más que nada porque Notion sigue esa arquitectura y ahora además la ha mejorado y la ha hecho más así, porque antes llamábamos erróneamente base de datos a lo que eran tablas, ¿vale? Y ahora sí que está esa arquitectura, ¿vale? Y se ha modificado para que sea una base de datos relacional como Dios manda, en la cual primero tenemos la base de datos, ¿vale? Que es, digamos, un conjunto de tablas, ¿vale? Y dentro de esas tablas tienes vistas, que es como yo visualizo esas tablas, ¿vale? Los datos que hay dentro de esas tablas. Entonces, esto está preparado de esa manera para que las páginas que tú metes dentro de las tablas se puedan representar en ese formato de vistas. Entonces, claro, tú lo que no puedes hacer ahora, en un principio, aunque no te digo que no se vaya a poder hacer en un futuro, es, digamos que mergear, ¿vale? O sea, enlazar dos bases de datos diferentes para mostrarlas como a ti te dé la gana, ¿vale? No se puede hacer directamente, aunque para eso existen las relaciones y se pueden hacer mil cosas para que eso sea posible, pero en el uso y contexto que yo entiendo que tú quieres darle, que es el simplemente de ahora me quiero crear una vista en la que me muestre todas las páginas de mi espacio de trabajo que tengan una propiedad X, ¿vale? No vas a poder hacerlo, porque eso no funciona así. Pero tampoco creo que eso sea muy necesario dentro del tipo de uso que le damos a Notion, ¿vale? Sí que lo puedo entender más en el caso de un uso a la hora de gestión de conocimiento personal, tal y como lo utiliza Marcos en Obsidian, porque en ese sentido sí que tiene mucha razón en el hecho de decir, vale, es que yo tengo un montón de notas y lo que quiero es crear agrupaciones de notas para mostrarlas de una manera concreta. Pero es que eso mismo lo podríamos solucionar en Notion simplemente teniendo una tabla de notas, ¿vale? O sea, quiero decir que es que al final se podría hacer, no de la misma manera, ¿vale? Habría que hacer muchísimas cosas entre medio para que funcione de la misma forma o de una forma muy similar, pero no sería lo mismo. Y ahí entiendo el por dónde vas. Ahora, no es tan así como lo has contado, porque ya te digo que
que aquí pues la arquitectura manda y esto está asociado a la página y no a las vistas ni a las tablas, ¿vale? Está asociado a la página y si tú mueves la página ya la has visto que no pasa absolutamente nada, o sea, las propiedades se siguen manteniendo y no hay ningún problema, incluso si la sacas fuera y luego la vuelves a meter. Obsidian, a diferencia de Notion, toda la información está en nuestro ordenador o dispositivo local, o sea, no está en internet. Entonces me vas a decir, Marcos, entonces ¿dónde están mis notas? Nuestras notas están almacenadas en distintas carpetas en mi ordenador y además son notas o ficheros de texto plano, o sea, en formato Markdown. O sea que cualquiera las puede abrir con cualquier editor de textos de nuestro sistema operativo. A diferencia de Notion, en Obsidian no dependo de internet. O sea, tengo todas las notas accesibles desde el primer momento, porque las tengo en mi portátil, o las tengo en mi dispositivo móvil, o en mi tablet. Y ahora estarás pensando, ¿y cómo hago para tenerlas en el móvil si las escribo desde PC y las tengo en local? Porque Obsidian te ofrece distintas alternativas, unas gratuitas y otras de pago para permitirte sincronizar estos ficheros de texto plano que tienes en tu dispositivo local, en el PC o en el móvil. Los puedes subir a un punto centralizador que son servicios en la nube, como Google Drive, Dropbox, iCloud, o incluso Obsidian tiene su propio sistema de servicio en la nube que es de pago. Pero todos los demás, Google Drive, Dropbox, iCloud, son gratuitos hasta un límite. Pero es que ese límite es tan generoso que puedes poner ahí todas las notas a lo largo de tu vida y no llenarás el límite, salvo obviamente que uses vídeos e imágenes de muy alta resolución. Pero si son notas de texto, ya solo con las cuotas gratuitas que tienen los servicios en la nube, no vas a tener que pagar nada. Ojo con esto, ¿vale? Este es un tema muy interesante que además también hemos hablado más de una vez. Pasa con esto como pasa con el Notion Offline, ¿vale? Es un tema que yo toqué hace tiempo. Cuando tú utilizas el Obsidian Sync, ¿vale? Te lo digo antes de nada aclarar que yo utilizo Obsidian, ¿vale? O sea, quiero decir que yo para todo mi sistema de gestión de conocimiento personal lo utilizo en Obsidian, ¿vale? O sea que al final en esto también hablo con conocimiento de causa porque es lo que decimos, una herramienta específica para algo siempre va a ser mejor que una herramienta que sirve para muchas cosas, ¿vale? Cuando tú utilizas el Obsidian Sync está todo genial, no hay ningún problema porque tú pagas esa membresía, ¿vale? Por así decirlo, esa suscripción y entonces todo se sincroniza y además tienen una muy buena gestión de conflictos, o sea que lo hace todo muy bien. Pero cuando tú utilizas otro sistema para sincronizar los archivos como podría ser Google Drive, iCloud o todos estos, vas a tener un gran problema con el control de versiones, ¿vale? Y esto a mucha gente no le va a pasar, ¿vale? O sea, lo digo, esto es algo que ocurre en cuanto haces ya un uso un poco más intensivo, pero si tú empiezas a tocar una nota dentro de varios dispositivos siendo que no se hayan sincronizado todavía, ¿vale? Que esto pasa muchas veces porque te quedas sin internet o lo que sea, y esto ya te digo que es lo mismo que pasa en Notion Offline. En el momento en el que todo se vuelve a poner online, en ese momento las cosas petan y como no hay una gestión de conflictos desarrollada, lo que te vas a encontrar es con que hay cambios que se te chafan y con que hay información que pierdes por el camino, ¿vale? Esto es importante aclararlo porque ya te digo, lo ideal si realmente quieres crear algo gratuito para poder gestionar todo ese tema bien sería que lo hicieras con Git, para que tú puedas gestionar todo el tema de los conflictos de una forma eficiente y gratuita. Ahora, el problema que tiene esto es que ni la sincronización va a ser automática, o si la quieres hacer automática ya vas a tener que meter ciertas cosas o ciertas, digamos que tecnología que ya requiere un perfil más técnico, y lo segundo, la gestión de conflictos pues también requiere un perfil un poco más técnico para ser capaz de resolverlos. Entonces, pues bueno, lo mejor es pagar el sync si quieres utilizar Obsidian, o sea, a mi gusto. Puedes utilizar iCloud, Drive y todo eso, pero ya te lo aviso que o sea, que tienes que tener cierto cuidado a la hora sobre todo de perder la conexión, ¿vale? Para que si estás editando archivos en varios dispositivos y pierdes la conexión, que no haya ese problema de conflictos. Ya te digo que no es lo normal en un uso esporádico como lo suele utilizar todo el mundo, ¿vale? Pero si vas a hacer un uso intensivo de la herramienta en la cual la vas a utilizar todos los días varias veces, esto hay que tenerlo en cuenta y es algo que debes de pues bueno, hacer porque si no vas a tener problemas. Como Obsidian es gratis y los servicios en la nube tienen cuotas gratuitas, todo lo que es la sincronización es gratis, no tiene coste. Otra cosa es que, por evitarte complejidad, tú pagues el servicio de pago que tiene Obsidian. Pero eso es si quieres evitar complejidad. Pero también te digo que sincronizar Obsidian con Google Drive tampoco es tan complejo y tengo un vídeo en mi canal que te lo explico perfectamente. Te lo dejaré también acá abajo en la descripción. Por tanto, Obsidian es gratis si tú quieres. Mucha gente en los comentarios ponía que Obsidian es de pago, pero ya repito que Obsidian es de pago si usas su servicio en la nube. Si usas los servicios gratuitos como Google Drive, Dropbox o iCloud, es gratis cuando comparamos ambas herramientas. Y sin embargo, en Notion tiene planes de pago. Si queréis ampliar funcionalidades o usar la API o usar la inteligencia artificial, ya te toca pagar. Luego, hombre, claro, pero lógico. Quiere decir, igual que si tú utilizas inteligencia artificial con Obsidian tendrás que pagar la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, que decir, si tú al final tienes que utilizar la API de OpenAI, vas a tener que pagar la API de OpenAI, ¿vale? O sea, eso no hay más. Y la gran mayoría de funcionalidades de Notion que utiliza el común de los mortales es totalmente gratuita. O sea, luego claramente si te vas ya a gestión de equipos y quieres hacer cosas, pues claramente paga, que esto, yo qué sé, pues igual que pagas el sync, ¿vale? En Obsidian, cuando ya quieres tener esa funcionalidad que se sincronice en varios dispositivos, pues aquí, si tú ya quieres meter más miembros
dentro de tu espacio de trabajo para que podáis hacer un trabajo en equipo de varias personas y utilizar inteligencia artificial para hacer toda la parte avanzada, porque cosas sencillitas con inteligencia artificial te deja hacerlas. Entonces ya sí, que claramente te va a requerir un pago, pero que es que esta gente no vive del aire, igual que los de Obsidian. Luego, algo muy peculiar de Obsidian, a diferencia de Notion, donde todas las funcionalidades vienen de serie, es que Es más, te puedo asegurar que probablemente el 95% de los usuarios de Notion en el mundo hispanohablante no pagan un euro. O sea, así te lo digo. tiene un diseño modular. ¿Qué es esto de diseño modular? Pues es esto. Esto que estás viendo es Obsidian. Y en Obsidian, si nos vamos a configuración, esto que ves aquí, complementos principales, son funcionalidades que vienen de serie por defecto en Obsidian. Pero, a diferencia de Notion, en Obsidian solamente vienen por defecto los módulos o las funcionalidades más importantes. Se parece mucho a WordPress, que es el gestor de contenidos para crear páginas web de lejos más usado en Internet. Y, por ejemplo, ¿por qué WordPress se ha hecho tan famoso? Pues porque tiene un diseño modular igual que Obsidian. Esto significa que tiene unas funcionalidades de serie, las básicas, y que tú a medida que vas necesitando nuevas funcionalidades, las vas añadiendo. Y esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que Obsidian gestiona la información de forma mucho más fluida que Notion, porque como solo tiene las funcionalidades que necesita, trabaja muy fluida. Y además es en local, o sea, no depende de la nube. Mientras que como inconveniente, como es más flexible, donde tú debes añadirle funcionalidades, debes instalarle extensiones y plugins para ir ampliando funcionalidades. De hecho, fíjate, estas son las que vienen por defecto y las que tú le puedes añadir son estas, complementos comunitarios, que si me vengo aquí a buscar, estas serían todas las que yo he añadido. Y si yo lo doy aquí a buscar, fijaros que a fecha de hoy tiene más de 2.600 extensiones para ampliar funcionalidades. Y son funcionalidades de todo tipo. Y esto es algo que los usuarios no entienden. Creen que es mejor tener una herramienta que venga con todas las funcionalidades de serie, porque así creen que no tienen que instalarlas. Esto es más sencillo de aprender, porque como ya vienen de serie no las tienes que instalar, pero para una herramienta sobrecarga sus recursos de CPU y memoria. Por eso son más lentas que las modulares. Y respecto de toda esta lista de plugins que estás viendo, que hay 2.600 plugins, realmente no necesitas conocer todos, sino que la mayoría, el 95% de los que usamos Obsidian, usamos aproximadamente los mismos 30 plugins. No quiere decir que usamos los 30, sino que el 95% usamos siempre los mismos 30 plugins. Unos usamos 10, otros 12, otros 15, pero usamos los 30 más importantes. ¿Y cuáles son los plugins más importantes? Pues la forma de elegir plugins es venir aquí y ver que están... Aquí podríamos entrar en un debate, porque si el 90% de la gente que utiliza Obsidian utiliza los 30 mismos plugins y se nos instalan igual, ¿por qué no podrían venir ya instalados y te olvidas de tener que instalarlos, ¿no? O sea, hay que decir, ha sido un argumento que se ha contraargumentado el mismo ahí. Pero bueno, entiendo también por dónde vas, el hecho de que al final te permite extender la herramienta, pero es que igual que te permite extenderla con plugins, en Notion puedes extenderla con softwares externos. O sea, al final, igual que pasa con Airtable, igual que pasa con cualquier otra herramienta, se va creando una serie de SaaS, ¿vale? De herramientas externas de plataformas que añaden funcionalidad a lo que tú ya haces con Notion. Es el caso, por ejemplo, de Software. Software te permite, a través de toda la información que tú tienes en Notion, crear aplicaciones para móviles, crear páginas web, o sea, te permite hacer un montón de cosas que te dan, digamos, que una funcionalidad muchísimo más avanzada, como por ejemplo, pues crear portales de clientes o lo que sea, ¿vale? Que no puedes hacer directamente en Notion con la, digamos, que la parte que te ofrecen ellos, pero que sí que puedes extenderla gracias a otras herramientas. Entonces sería lo equivalente al tema de lo de los plugins. Que me vas a decir que claramente tener esa opción de que cualquiera pueda desarrollar, ya, pero es que en Notion también cualquiera puede desarrollar porque la API es gratuita. Entonces no hay ningún problema con todo eso, y además puedes igualmente insertar HTML y puedes hacer un montón de cosas que te permiten que puedas crear widgets y puedes hacer un montón de cosas que expanden toda esa funcionalidad. O sea, quiere decir que esto no es una ventaja de Obsidian, es algo que también se puede hacer en Notion, pero no de la misma manera. Luego Notion, antiguamente sí que es cierto que era muchísimo más lento, pero ahora va a unas velocidades tremendas. O sea, quiero decir, ahora Notion carga, vamos, han mejorado eso a lo loco, o sea, va genial. Y por supuesto, aquí, no sé si lo va a nombrar ahora, pero si no lo nombro yo, el gran problema que sucede con este tema de los plugins es que una de las cosas que defiende mucho Marcos, y esto también lo hemos hablado y él está de acuerdo, por eso no sé si lo va a decir, supongo que sí, pero si no lo voy diciendo ya, que es el problema de que una de las cosas por las que se utiliza Obsidian y sus principios es el hecho de que las notas sean universales, o sea, que tú esos archivos el día de mañana te puedas ir a otra herramienta y no pase absolutamente nada porque no te atan a la herramienta. Cosa que en Notion sí que hay ciertas cositas que aún tienen que mejorar en eso. Y claro, y me dices, vale, pues entonces mejor Obsidian. Ya, pero es que si empiezas a meter plugins, el problema es que esos plugins te empiezan a manchar las notas, porque te empiezan a meter formatos, que ese tipo de formatos son específicos para esos plugins y que con otros plugins no se pueden leer porque son formatos específicos para esos plugins. Con lo cual al final te acabas encontrando con notas manchadas que dejan de ser y de seguir ese formato universal que se estaba buscando. Con lo cual, bueno, lo de los plugins tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Y como todo, pues hay que tenerlo en cuenta. Ordenados por descarga. ¿Lo veis? Que aquí pone las descargas, el número de veces que se ha descargado, este numerito de aquí. Por tanto, estos son los 20 plugins que usa la mayor parte de la gente. Con instalar los plugins más importantes, que suelen ser, ya te digo, entre los 10 y 20 plugins, es más que suficiente. Y Obsidian sigue yendo muy, muy fluido. Ahora imaginad una herramienta que hubiera que extraerle los 2.600 plugins. ¿Creéis que iría fluida? Depende de sus programadores para ampliar funcionalidades. O sea, sus propios programadores son el cuello de botella. Sin embargo, en Obsidian
al apoyarse en plugins que puede programar cualquier persona, está abierto y entonces no existe cuello de botella. Y además la comunidad es enorme. Y entonces tienen plugins de todo tipo para crear gestores de tareas, diarios, CRMs, mapas mentales, tarjetas Anki. Tienen plugins para prácticamente cualquier cosa. Mantenimiento. Si te tuviera que decir un solo motivo por el que me cambié a Obsidian sería este. En Notion, tus notas no son tuyas, son de Notion. Y dependen de este, si algún día las quieres exportar para cambiarte a otra herramienta si lo necesitas. Recuerda que en Notion... Recapitulo una cosa más que ha dicho de lo de imagina una herramienta donde vienen los 2600 plugins instalados del tirón. Recordemos que toda la programación al final es modular y al estar bien programado toda, digamos que funciona por componentes y sus historias, con lo cual que vengan instalados 2600 plugins no significa que cada vez que utilizas Notion cargue los 2600 plugins. Significa que cada vez que tú los utilices dentro de una página, ese plugin se cargará. O sea que esto ya te digo que no es una excusa para el tema de velocidades, ni de que puede ir mejor, ni de que puede ir peor, porque el hecho de que, por ejemplo, tú en una página no metas una tabla, no significa que Notion tenga que cargar la funcionalidad de las tablas para una página donde no la usas, ¿vale? O sea que esto, en cierto modo, es un poco, yo qué sé, cogido con pinzas. Tus notas viven en una plataforma de terceros, o sea, no están en tu casa, están en una plataforma en internet. Entonces, un día te puedes encontrar que hay un apagón en España y que no tienes internet, y entonces no puedes acceder a tus notas. O que estás en una zona donde no hay cobertura, o que Notion decide poner un plan de precios o cambiar las condiciones, y entonces ahora para acceder a esas notas tienes que pagar, entonces ahora quieres salirte de ahí, pero no puedes. No creo que lo hagan ahora porque está en un proceso de expansión, pero piensa que estás en manos de ellos. Ya me dirás, Marcos, pero yo puedo exportar mis notas de Notion fuera, a Markdown. Ya, pero no del todo. Si yo vengo a esta nota y vengo aquí a estos 3 puntitos y le digo a exportar a Markdown, analiza el Markdown que te origina esta nota. Cuando bajas aquí a estos enlaces, te das cuenta que estos enlaces no se mantienen. Este enlace ya no me está apuntando a plantillas con ejemplos Markdown, sino que el Markdown ya me ha metido un identificador propio de Notion, que yo ya no voy a poder reutilizar en otra herramienta. Entonces, cuando exporta Markdown, las notas no las exporta de forma limpia, sino que me introduce ruido propio del fabricante. Además, un ruido que yo ni con un programa externo puedo manipular y volver a dejar en un Markdown limpio. Vale, sí, estoy de acuerdo, ¿vale? Por eso decía que esas son cosas que hay que arreglar en Notion, ¿vale? Que no son del todo limpias cuando hace las exportaciones a cualquier otra herramienta. Pero si te fijas, realmente no tiene ningún misterio y, vamos, en su día Marcos y yo creamos una pequeña herramienta para hacerlo, que creo que a día de hoy no funciona porque todo esto ha cambiado mucho y toda la historia, pero llegado el momento de que esto pasara, yo sería la primera persona que pondría a disposición de todo el mundo una herramienta para migrar a otra herramienta. O sea, quiere decir que esto no va a ocurrir. Y es tan sencillo como si os fijáis de que una nota, cuando te la exporta, lo que te pone es primero el título de la página seguido del identificador de la página. Entonces ya lo tienes muy fácil porque dos enlaces para transformarlos, si te fijas, ¿qué es lo que tienen? El nombre, ¿vale? El título de la página, y luego te mete el enlace de Notion, ¿vale? Otra vez con el tema del título de la página, pero luego ya te mete el identificador. Entonces es tan sencillo como hacer un pequeño script con una expresión regular que lo único que haga es que te deja aquí el título de la página, que se carga toda la parte de la URL que no tiene el identificador y ya está. Y ya tendrías un link hecho perfecto para que funcione en cualquier herramienta de Markdown. O sea, que decir que esto al final no es tan complicado. ¿Que habría que hacer una herramienta que te lo hiciera? Sí, porque Notion no te lo hace directo, pero que vuelvo a decir que no es un problemón. O sea, es algo que se puede resolver relativamente fácil. Luego se juega con el tema de qué pasa si te quedas sin conexión. Bueno, pues para eso nació Notion Offline, ¿vale? Para que puedas acceder a tus archivos aunque no tengas conexión, con lo cual ya no hay problema en este tipo de cosas. Aunque no es la funcionalidad que a mí me guste, ¿vale? Más me guste de todas, porque sigue siendo una primera versión que sacaron hace poco y aún le falta trabajo por hacer, pero bueno, ya te están poniendo soluciones a todos estos problemas. Y lo del tema de que te puedan de repente cambiar las condiciones o subirte los precios o hacerte lo que sea, pues bueno, ya, esto puede pasar con cualquier tipo de herramienta y no hay problema, pero es que en ese caso vuelvo a decir lo mismo, que si ese fuera el caso yo sería la primera persona que me migraría a otra herramienta y que te daría todas las opciones para que puedas migrarte sin ningún problema a todo lo que tienes en tu Notion. Aparte de que esa es una razón de, yo qué sé, de vivir con miedo, ¿sabes? De que dices, ya, bueno, pues no voy a comprarme una casa porque a lo mejor de repente llega mañana el gobierno y me pone un nuevo impuesto en el cual no me sale rentable y me la puedo expropiar. Ya, bueno, si vives con ese miedo, pues desde luego no hagas nada en tu vida, ¿sabes? Quiere decir que sí, entiendo el concepto, pero que tampoco tenemos aquí que demonizar a todas esas herramientas que utilizan la nube solo por el hecho de que utilicen la nube y que digamos que te puedan cambiar las condiciones en un futuro, porque es que eso lo puede hacer hasta Obsidian, o sea, lo puede hacer cualquier tipo de herramienta. Que sí, que el tenerlo en tu local es algo que te puede ahorrar disgustos con esto, ya bueno, pero es que en Notion también puedes hacer copias de seguridad periódicas y así si un día te pasa algo, pues no te preocupes que tienes tus copias de seguridad hechas, con lo cual esto es lo mismo. O sea, yo por ejemplo cuando tenía la empresa de mantenimientos informáticos, que fue la primera empresa que abrí, pues yo me encontraba con mucha gente que no tenía copias de seguridad y que les entraba un virus del estilo ransomware y se les cargaba todo. Y ahora ponte a recuperar datos, ¿sabes? ¿Es problema de que la herramienta que estaban utilizando estaba mal porque Windows mira tú qué menuda mierda? No, es problema de que no se han puesto medidas de seguridad normales y
corrientes que son necesarias que la gente haga. Y que cuando tú le explicas a las empresas que tienen que hacer copias de seguridad, de repente te dicen en plan, uy, qué pereza, que no sé qué. Incluso les puedes decir que ponga sistemas automatizados, pero que claramente que tienen que pagar, y te dicen que no se van a gastar dinero en eso. Y luego cuando ocurren los problemas, ahí mira tú que han sucedido los problemas. Bueno, pues con esto te pasa absolutamente lo mismo. Si tú no tienes una copia de seguridad de tus archivos en Notion y el día de mañana Notion te cambia las condiciones o lo que sea, el problema no es de Notion, el problema es tuyo. Pero es que esto mismo te pasa con Obsidian. Tú tienes todos tus datos en local, como no tengas una copia de seguridad en la nube bien respaldada y bien configurada, en la cual sea la nube quien hace las copias de seguridad y no el ordenador quien manda las copias de seguridad a la nube, te entra un virus de este estilo de ransomware y lo que va a hacer es te encripto todo, te lo sube a la nube y como no tengas un control de versiones, adiós, muy buenas a tus notas. Por eso muy importante lo que decía del tema de Git, y que bueno, pues con un tema simplemente de Google Drive y todo esto, a lo mejor muchas veces no es suficiente para tener un sistema de seguridad como Dios manda. Y me dirás, ya bueno, pero claro, es que esto las empresas bien, pero una persona normal, bueno, pues precisamente las personas normales son las personas más atacadas por virus de este tipo, porque son las personas que menos conciencia de seguridad y de este tipo de cosas tienen en su cabeza. Con lo cual, esto te lo digo como persona que es experto en ciberseguridad. O sea, esto es lo más normal del mundo. Y a mí es una de las cosas que creo que son más problemáticas de tener los archivos en local. Ya te digo que esto hay que tener mucho cuidado y que es algo, pues, para tener muy en cuenta a la hora de utilizar. Y que vendrá mucha gente en los comentarios que me van a decir en plan, ostras, Rubén, pero es que me estás hablando de supuestos ya, pero es que esto pasa todos los días. Lo típico de te mandan un correo, abres un PDF y magia, punto de pantalla en el que te dice, señor, le he encriptado sus datos y quiere recuperarlos, pague. Que por supuesto nunca pagues porque no te los van a devolver. Y ay, Dios mío, que acabo de perder todos mis datos, porque sí, tenía una copia de seguridad en Google Drive, pero como había puesto que sea mi ordenador quien hace la copia de seguridad en Google Drive, pues directamente mi ordenador ha subido los archivos encriptados y me he quedado sin archivos. Y como encima no estoy pagando Google Drive, no tengo acceso a control de versiones, el cual por cierto tendría que hacer manualmente de archivo en archivo. Y ay Dios, que acabo de perder todas mis notas que llevo escribiendo 740 años antes de Cristo. No, Rubén, pero es que tengo un disco duro conectado a mi ordenador ya, pero es que el disco duro no lo desconectas de tu ordenador y entonces el ransomware también ha hecho su trabajo y te ha encriptado tu disco duro externo, con lo cual te has quedado sin ningún tipo de copia de seguridad que puedas utilizar. Vuelvo a lo mismo, me estoy poniendo un poco agresivo en este sentido con este tema, pero es que lo he visto tantísimas y tantísimas y tantísimas veces que ese tipo de argumentos a mí no me sirven por eso mismo, porque argumentar que el hecho de estar en la nube es un problema, yo sinceramente veo mucho más problema el hecho de que esté en local. Y vuelvo a lo mismo, con una buena configuración y bien todo preparado, todo va a estar a salvo y no vas a tener ningún problema, pero eso ya requiere más conocimientos técnicos que la gran mayoría de la gente que ve este tipo de vídeos no va a tener. Va a haber alguno, y vuelvo a decir, seguro que me van a contestar en los comentarios, que sí que los tienen y me van a decir, no, pero es que esto es muy simple, configuras un Git y ya está. Ya, pero es que tú dile a mi madre o a mi abuela que configure un Git y te va a decir, no sé de qué cojones me estás hablando. Y es lo que te digo, y este tipo de personas son el 99% de la gente que ve estos vídeos. Pues yo qué sé. Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Ahora, igual que te he dicho antes, por el miedo a que esto ocurra, no significa ahora que tienes que dejar de utilizar una herramienta a otra. Significa que, jolín, que al final todos tenemos que asumir ciertos riesgos en la vida, ¿no? Porque si no, no vivimos. O sea que, bueno, vamos a seguir, que si no, no acabamos. Por tanto, las notas exportadas de Notion, por así decirlo, están intoxicadas. No mantienen la estructura de enlaces entre ellas. Solamente las puedes volver a importar en la misma herramienta, en Notion. Pero no las puedes exportar a una herramienta externa que no sea Notion. Entonces, por así decirlo, Notion te está haciendo un corralito con tus notas. No te deja exportar la información a otras herramientas. Solamente te deja exportar el contenido. Pero los enlaces que hay entre las notas, bueno, ya hemos dicho que esto es fácil de solucionar, ¿eh? Es muy, muy fácil. ya lo puedes mantenerlo. Y los enlaces entre las notas es parte de la información. Bueno, y tampoco podrías exportar las propiedades, por cierto. Otras exportarían en un formato que tienes que manipularlo para que te valga en otra herramienta. Entonces, si trabajas con equipos o con proyectos temporales, no es un problema trabajar en Notion. Esto realmente pasaba antes, ¿vale? Es ahora algo que ya no sucede. Ahora sí que te deja exportar las propiedades sin ningún problema. Tú te vienes aquí a exportar, lo exportas como Markdown, y si nosotros abrimos este archivo que te ha generado, si te fijas, aquí tiene sus propiedades y no tiene ningún problema. Es cierto que hay propiedades como el tema de los rollups y todo eso, que sí que te los va a exportar muchas veces en texto plano, porque al final, pues bueno, es lo que hay. O sea, en Markdown es que es texto plano y no hay más. Y los enlaces que generas a otras páginas, claramente te los va a hacer con ese mismo formato que había mostrado Marcos, pero que volvemos a lo mismo, que es que con un script súper sencillo, con una expresión regular, se soluciona. O sea, que es que un script de esos cuesta hacerlo literalmente 5 minutos. Y que sí, que esto no es algo que pueda hacer una persona que no es técnica, pero es que para eso estamos la gente que somos técnicos, para decirte, oye, toma el script, aquí
aquí lo tienes, lo puedes hacer en un momento, ¿vale? Entonces, hay cero problemas con esto. Esto para mí no es un problema actualmente. Antes sí, ¿eh? Antes esto era muchísimo más difícil porque había muchísimos casos en los que, digamos que había esa exportación más extraña en un montón de historias, pero es que ahora no. O sea, ahora ya la mayoría de las cosas se pueden exportar sin ningún tipo de problema y funcionan a la perfección. Porque tu tabla no se va a hacer muy grande o la duración del proyecto van a ser meses y entonces no va a haber ningún problema. Pero cuando hablamos de mis notas personales, de mi diario, de mis resúmenes de libros, de mis reflexiones, de mi conocimiento personal, de todas estas notas, las cuales quiero que me acompañen el resto de mi vida, yo prefiero que todo esto esté en mis dispositivos locales. O sea, que esa información sea mía. Por ejemplo, cuando yo viajo en avión y no tengo cobertura de internet ni quiero contratar el servicio de internet en el avión, simplemente tengo mis notas en mi MacBook o móvil y se actualiza algo nuevo. En cuanto vuelva a tener cobertura, se actualiza esta nota al resto de dispositivos. Por eso, según qué uso busques con tu herramienta, este punto debe ser uno de los más importantes. Si Notion Offline te hace eso. Ya no necesitas nada y encima es gratuito. Con lo cual, y está dentro de Notion. O sea, simplemente seleccionas qué notas quieres tener offline y se acabó. Y funciona de esa misma manera, ¿vale? O sea, que esto no es un problema ni es una ventaja de Obsidian contra Notion ni nada así. Si son notas que vas a necesitar para el resto de tu vida, yo usaría Obsidian. Y por otro lado, también comentarte lo siguiente. Puede haber notas que a ti no te interese subir a la nube, para que igual un tercero pueda tener acceso. Por tanto, en Obsidian, tú también puedes configurar que determinadas carpetas se queden. Nadie puede tener acceso a las notas privadas tuyas, ¿vale? Lo único que puede tener alguien externo, como por ejemplo un trabajador de Notion, acceso es a las notas que tú compartes como públicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tuvieron, esto lo he explicado muchas veces, pero tuvieron un problema hace años con el tema del dominio, porque había gente que utilizaba Notion para publicar pornografía infantil y cosas de ese estilo. Entonces, pues bueno, les bloquearon el dominio y lo que dijeron es no, ahora todas las páginas que sean públicas claramente van a pasar por una revisión del equipo para que no haya ningún problema a la hora de contenido inadecuado, ¿vale? Entonces, todas las páginas que tú pongas como públicas, claramente es que son públicas, las has hecho públicas. Pero es que eso tienes que ir a una página específica y decirle, quiero que esta página sea pública. El resto no pueden leerlas nadie. Y aquí me vendrán con la falacia típica de, no, pero claro, es que un trabajador de Notion puede acceder a esa base de datos, no sé qué. Sí, vale. ¿Y las leyes de protección de datos para qué están, señores? Porque te recuerdo que Notion no es una empresita pequeña, es una empresa enorme, pero enorme, que pasa unos estándares de calidad bestiales, que se sacan las certificaciones de seguridad y un montón de historias en las cuales están demostrando que siguen un montón de estándares y un montón de precauciones y de procesos para que no haya ninguno de estos problemas. Así que esa excusa no sirve porque eso precisamente está muy medido, porque si no perderían todas esas certificaciones y no podrían trabajar para empresas como pues, bancos y un montón de corporaciones que necesitan este tipo de demostraciones de que realmente cumplen con todo esto a rajatabla. Así que no, eso no es un problema porque nadie en Notion puede mirar tus datos. Para lo único que pueden hacerlo es, hay un botón, en el caso de que necesites soporte, en el cual tú le das permiso a la persona que te da soporte para ver la página que necesitas que mire. Y solamente si tú le das permiso expreso. Si no se lo das, no lo puede mirar. Y me dirás, ya Rubén, pero puede haber un problema de ciberseguridad en el cual haya una filtración de datos, lo que sea, tal, pues como pasa a Amazon, como pasa a Google y como le pasan a todos. Pero igual que a ti te puede pasar en tu ordenador si te meten cualquier tipo de virus, que es lo más normal del mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es mucho más probable que te lean tus datos teniéndolos en local que teniéndolos en una nube. Y quien quiera rebatirme esto está completamente equivocado. Porque normalmente todos los sistemas en la nube, que vuelvo a lo mismo, pasan este tipo de certificaciones y que están pasando auditorías constantemente, ponen muchísimo cuidado para que no haya este tipo de problemas. Y que pueden suceder, por supuesto que sí, pero pasan rara vez. Y sin embargo, en local te encuentras con que la mayoría de la gente, vuelvo a lo mismo, no técnica, tiene de todo. Y si no, acuérdate del típico momento en el que hables el navegador que está utilizando, que normalmente es Internet Explorer, y te encuentras con 20.000 barritas de publicidad de 1000 cosas, por haberse bajado software de plataformas que todo el mundo conocemos. Es que al final es lo que hay. O sea, hay mucha más facilidad de que alguien te lea tus datos en un sistema local que en un sistema en la nube. Y ya está. O sea, es lo que hay. Hay una frase muy buena que dice que la mayoría de los problemas informáticos se encuentran en el teclado y entre la silla. O sea, es la persona que está utilizando el ordenador. Y es así. Fuera de la sincronización en la nube, de tal forma que esas notas solamente estén en local. Por ejemplo, imagina que tienes contraseñas, que tienes claves, que tienes información personal. Pues vale, puedes configurar que esa nota únicamente esté en tu carpeta local y que nunca se suba a un servicio en la nube. Esto lo puedes hacer con Obsidian. Velocidad. Notion es mucho más lento que Obsidian porque, primero, depende de tu conexión de internet y dos, depende de la capacidad de los servidores de Notion y de su ancho de banda para servirte lo que estés demandando. Mientras Obsidian trabaja siempre en local. Lo que hace Obsidian es que, nada más abrirlo, coge todas tus notas y las cachea, las indexa en su memoria RAM. Por lo tanto, tú cuando estás trabajando con Obsidian y buscas enlazar algo,
te predice tan rápido la nota posible con la que enlazas, porque esa información la tiene en memoria RAM, la memoria más rápida de todas. Por eso en local va tan rápido. Sin embargo, lo que le ocurre a la mayoría de la gente que empieza con Notion es que como las tablas que vas creando tienen menos de 500 elementos, pues todo va muy ágil, muy fluido, al poner filtros, a ordenarlas. Pero ya os dais Esto es cuenta así. que cuando en Notion tienes tablas que empiezan a tener más de 500 o 1000 elementos, ya empieza a tardar, ya empieza a ir un poco ortopédica las consultas, ya no va tan fluido. Incluso con Aún así, esto, vuelvo a lo mismo, lo han mejorado mucho, ya con 500 y con 1000 ya no pasa, ¿vale? O sea, esto fue una prueba que hizo Marcos hace años y es verdad que en esos momentos pasaba, ahora no, ¿vale? O sea, han mejorado la escalabilidad de esto bestialmente, aparte tienen ahora un montón de, pues eso, sistemas de escalado y todo preparado, de balanceos de carga y un montón de cosas para que precisamente eso no pase, incluso ahora van incluso por regiones, o sea, que decir que es que lo tienen todo muchísimo, muchísimo, muchísimo mejorado para que esto ya no suceda, entonces es mucho más raro que pueda llegar a pasar. Sí que es cierto que alguna vez te puede ocurrir de que por tu conexión, por lo que sea, no te vaya bien y bueno, pues claramente, desde luego lo que tienes en local, pues siempre va a funcionar mejor. Pero vuelvo a lo mismo, las páginas que siempre utilices, es todo lo de siempre, márcalas como Notion Offline y se acabó los problemas de conexión, ya está, o sea, es que no va a haber más problemas. como mostré en un vídeo previo, el de Notion se ha roto. Si exportas esta tabla a Markdown, puede que Notion no te lo permite y te deje colgado por tener demasiados elementos que exportar. Por tanto, en velocidad gana sobradamente Obsidian. Coste y planes de precios. Notion es gratuito en su plan personal y para la mayoría de usuarios es suficiente tener en cuenta esto. 1. En la versión gratuita solo puedes subir archivos de 5 megas cada uno. El historial de versiones solo dura 7 días. Y pensad que esto es muy escaso porque los cambios a veces cuando te das cuenta que te has equivocado ya han pasado más de 7 días y tienes que echar muy atrás. Entonces a veces 7 días a mí cuando usaba Notion se me quedaba escaso. Y 3, que esto es muy importante y lo veremos luego, el uso de la inteligencia artificial de Notion es de pago y además es únicamente de un proveedor. Y sin embargo Obsidian es gratuito para uso personal y podéis sincronizarlo sin coste usando los servicios en la nube que tiene cuentas gratuitas hasta cierto límite, como Google Drive y Dropbox y iCloud. La mayoría de mis clientes que usan Obsidian no pagan absolutamente nada. De hecho, la mayoría usa Google Drive para sincronizar. La mayoría de mis clientes que usan Notion tampoco pagan nada. Desgraciadamente. No, pero es así. Y lo de la IA, vuelvo a lo mismo. Sí, claro, puedes utilizar el proveedor que tú te dé la gana, pero tendrás que pagar la API. O sea, que decir que al final es lo que hay. Es más, Notion sale bastante barato si te pones a contar la cantidad de herramientas que luego de pago puedes utilizar fuera de lo que viene siendo Obsidian. Esto es una realidad, o sea, que esto no es debatible. Aparte de que para eso existe, por ejemplo, el tema del Notion MCP en el caso de que tú quieras utilizar tu Notion con una inteligencia artificial externa, o sea, que sí que puedes cambiar el proveedor. O sea, no puedes cambiar el proveedor de Notion AI porque Notion AI es Notion AI, igual que ChatGPT no le puedes decir, oye, es que quiero que en vez de que utilices OpenAI, quiero que utilices Cloud. No, coño, o sea, ChatGPT, ¿vale? Pues Notion AI es Notion AI. Lo que sí que puedes utilizar es el tema de los MCPs para conectar Notion, ¿vale? Y todas tus bases de datos y todo lo que tú tienes en tu workspace y a lo cual le quieres dar permisos para utilizarlo en cualquiera, pues en Cloud, en ChatGPT, en esto, que de esto, por cierto, tengo pendiente hacer un vídeo para que lo veáis, pero puedes utilizarlo sin ningún problema, porque es que ahora funciona, o sea, que es que puedes utilizar cualquier tipo de proveedor y no tienes ningún problema, o sea, que esto tampoco es un argumento válido. Sus notas entre los distintos dispositivos donde tiene instalado Obsidian. Organización de la información. Hay 3 formas de organizar la información. Una heurística, que es esta, que es la que conocemos todos, que consiste en ramificar la información en ideas principales, secundarias y así sucesivamente, como estás viendo aquí. Esta es la idea principal y se va ramificando. Y dentro de algunos apartados, como este, primeros pasos, para entender esta plantilla, hay otros cabeceros menores, otros títulos, que segmentan información secundaria, como sería qué es Obsidian o qué es esto de Markdown. Esto se ha aplicado en papel toda la vida porque es la única forma que teníamos de organizar información en formato físico. Y es que un tema, en este caso este, de tomar notas, los componemos en capítulos, que yo podría aquí colapsar, y cada uno de estos capítulos los segmentamos en distintos pasos. Y dentro de estos pasos puede haber también información segmentada en otros tantos apartados, en otros capítulos, subcapítulos, y así lo vamos fragmentando. Esta sería la heurística. Luego la segunda forma, la analítica, que es esta, consiste en descomponer la información en propiedades que tengan en común y organizarla en función de estas, que son las bases de datos. Esto sería en Obsidian y esto sería en Notion. Y esto lo podemos organizar así porque esta información, las recetas, tienen propiedades en común. Y cuando tenemos distintas notas que tienen propiedades en común, que tienen ingredientes, que las podemos valorar, puntuar, que son comidas de tipo desayuno, cena, comida, y que tienen dificultad y que tienen relación con las recetas, las podemos organizar en tablas y luego organizar y ordenar en función de sus propiedades. Esta sería la analítica. Y generalmente este tipo de información las mostramos visualmente en tablas, donde en las columnas, como estamos viendo aquí, son las propiedades. Las hojas de cálculo Excel fueron las que popularizaron este formato, esta forma de organizar la información por propiedades, y la que Notion te fuerza a usar precisamente porque casi todo te empuja a clasificarlo en tablas. Pero pensad que hay una tercera, olvidada y muy importante para mucha gente que piensa de otra forma, que es la holística. Hay gente que prefiere ver la información en global, primero, y luego ir bajando a los detalles. A diferencia de la analítica, la que hemos visto antes de las tablas, que es al revés, que vamos del detalle a lo global. Esta forma holística se apoya en notas silo o mock, como era esta, donde podríamos ver todo de forma global,
con sus títulos perfectamente colapsados, y luego a medida que queremos entrar en detalle, vamos expandiendo algo, como sería aquí, y aquí ya entramos en el detalle, o mediante grafos, que sería esto, donde aquí podemos ver cómo todas nuestras notas están enlazadas entre sí mediante enlaces, o mediante mapas mentales hechos de forma automática por Obsidian, porque estos mapas mentales se hacen de forma automática, pero realmente esto son notas de texto. Lo único que hace esta nota de texto es que esta jerarquía te la representa luego aquí, en forma de mapa mental, donde aquí ves todo de golpe y luego puedes profundizar, ir al detalle. Pues bien, Notion, por su diseño, te fuerza en lo analítico, te hace pensar en propiedades, en tablas, e incluso Se puede utilizar, ¿vale? Esta tercera forma porque los enlaces existen en Notion y todo existe igual. La diferencia está en que no tienes una vista de grafo, ¿vale? Y no la tienes de forma nativa, pero sí que hay herramientas externas y widgets que te permiten hacer eso. Claramente aquí sí que mini punto para Obsidian, ¿vale? Y es una de las razones por las que creo que para gestión de conocimiento personal Obsidian es mucho mejor. Es que precisamente, claramente, utilizar un grafo de Obsidian es ultra rápido. Y utilizar un grafo con una herramienta externa que tire de los datos de Notion no lo es. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Es que Obsidian es una herramienta específica para esto. Entonces, siempre va a ganar en gestión de conocimiento personal a Notion. Es que es lo que hay. Pero al igual que utilizar Obsidian para sacarlo de su contexto e intentar imitar a Notion no tiene absolutamente ningún sentido. Es que es lo que hay. Y el problema es que mucha gente lo intenta, ¿eh? Y lo hace y te dicen, sí, es que Obsidian es mejor que Notion porque puedes hacer muchas más cosas en Obsidian. O sea, no me vendas la moto porque no van por ahí los tiros. Y esto no se lo digo a Marcos, ¿eh? Esto se lo digo a las personas que intentan justificar eso porque en esto Marcos está de acuerdo. O sea, la gente que intenta prostituir Obsidian para intentar imitar a Notion y hacer cosas que, o sea, que no tiene sentido. O sea, Notion es para crear herramientas, Obsidian es para gestión de conocimiento personal y ya está. Bueno, de empresa o de lo que sea, pero gestión de conocimiento. Está, y es para lo que sirven. Y es lo que decía Marcos al principio. O sea, intentar vender la moto de que una cosa es para otra, lo siento, pero no. O sea, las herramientas son para lo que son. en jerarquías, porque esto que estamos viendo a la izquierda realmente funciona como una jerarquía, hace funciones de carpetas. Yo aquí podría añadiendo carpetas, hola, y dentro de esta hola volver a crear otra. Entonces puedo crear jerarquías. Me obliga a pensar de forma analítica o de forma heurística. Lo que pasa es que la forma heurística es un poco más ortopédica que en Obsidian. Y ojo, esto no es malo. Si eres una persona que necesita orden y categorías o listas, Notion para ti es casi perfecto. Sobre todo si eres muy analítico y te gusta ir de detalle a lo global. Lo amarás si piensas en modo rejilla, en modo analítico. Pero no toda la información en la vida es regular, ni la puedes organizar ni almacenar por propiedades en tablas. Entonces hay otras dos formas de organización que estás obviando, que estás omitiendo, porque Notion sobre todo te obliga a trabajar con tablas. Muy poca gente también usa la heurística y en Notion casi ninguna, porque lo pone muy complicado, usa la forma holística. Esto que está haciendo Marcos de la heurística es igual, ¿eh? O sea, que decir que tú puedes llegar aquí, meter un desplegable de lo que sea, ¿vale? Y dentro puedes meter lo que sea igualmente, o sea, puedes jerarquizarlo de la misma forma, o sea, que es que no hay ningún problema y lo puedes abrir, cerrar o hacer lo que tú quieras, o sea, esto funciona igual. Y si yo ahora engancho y aquí quiero enlazar a la página esta que está en una base de datos externa, la puedo enlazar sin ningún problema, o sea, yo le puedo meter aquí el enlace y lo puedo enlazar a página 1 y fíjate, y la tengo aquí enlazada y no hay ningún problema, ¿vale? Incluso puedo ver los backlinks de ver dónde esto se ha mencionado, o sea, que decir, que todo esto te da la opción de hacerlo absolutamente igual. Lo único que digo, que desde luego que no es igual de potente a la hora de que no tienes el tema de los grafos y tal, pero el poder utilizarlo de esta forma y hacer igual los enlaces y todo igual que lo tienes en Obsidian, lo puedes hacer, o sea, que no hay ningún problema. En cambio, en Obsidian puedes aplicar las tres. Puedes crear notas atómicas sueltas, como estas, luego ir a una nota silo, donde la ves de forma global. Puedes crear grafos, donde conectas todas las notas entre sí. Puedes crear bases de datos, puedes crear mapas mentales a mano y de forma automática. Y además ahora añadieron una funcionalidad que es esta, para acercarse al punto fuerte de Notion. Añadieron las bases de datos nativas, pero con una gran diferencia a nivel de diseño. En Obsidian, absolutamente todas las notas que estás viendo aquí, todas las que están en cualquiera de las carpetas, son susceptibles de incluirlas en cualquier base de datos. Repito porque esto igual, si estáis mucho tiempo en Notion no lo llegáis a entender. En Notion, las filas que están dentro de las tablas están atadas a la propia base de datos. En Obsidian, esto no es así. En Obsidian, esta nota de aquí está en esta base de datos, pero yo puedo crear otra base de datos y volver a incluir la misma nota, exactamente igual. Y aquí, en esta, las propiedades, esto que estás viendo aquí, no se pierde. O sea, yo puedo aquí meter todo el contenido que quiera y esta nota, aunque yo la saque de aquí y me la lleve a otro lado, realmente no me está afectando al contenido. ¿Qué es esto? Esto se mantiene íntegro, no se modifica. A diferencia de lo que pasaba en Notion. Ya hemos dicho que en Notion tampoco pasa, o sea, no las pierdes. Lo único que sí que es cierto que esto es lo que decía, que es a lo que él se refería, que él lo que quiere es crear tablas de digamos que cualquier nota que esté dentro de su espacio, ¿vale? Y eso Notion claramente no te lo permite, porque para eso tienes que meter digamos que esa página tiene que pertenecer a esa tabla y ya está, pero sí, o sea, entiendo por dónde vas, que esto te permite hacer cosas muy chulas para el tema de gestión de conocimiento personal, pero a nivel de herramienta lo mejor es tener estructura. Que perdía las propiedades. Entonces en Notion las propiedades no forman parte de la nota, sino que forman parte de la vista, que es un error. Sin embargo, aquí en Obsidian podemos crear una base de datos de cualquier tipo de nota que tengamos. O sea, aquí se piensa al revés. Aquí primero se crean las notas y luego se crea una base de datos que las agrupa, no al revés. Es otra forma de pensar. Y yo creo que es la correcta, porque primero partimos del contenido
Es la correcta para ti, Marcos, que utilizas esto de esta manera, pero el problema de la mayoría de la gente que utiliza estas herramientas, y volvemos a lo mismo, tenemos que pensar en el uso que le da la gente, y es que la mayoría no tiene la cabeza tan estructurada para poderse, digamos que, crear sistemas y mantenerlos de una forma en la que no tengan este tipo de estructura. ¿Por qué le digo esto? Porque Marcos, cuando ya crea notas y hace todo esto, ya directamente él es capaz de pensar y crear y predecir qué tipo de propiedades va a poder llegar a utilizar después y crearlas y sin ningún problema. Pero la mayoría de la gente esto le cuesta muchísimo porque empiezan a crear una nota y dicen, ¿y ahora qué propiedades le meto? Y ya no solo eso, acaban cayendo en el sesgo de que acaban metiendo muchísimas propiedades, que esto pasa también con las tablas, porque es que lo veo a diario y es el mayor de los problemas a la hora de utilizar estas herramientas. Que la gente se acaba creando sistemas que contemplan tantas casuísticas y donde meten tantas propiedades que al final son infumables de mantener, porque la gente ya no sigue la metodología. Entonces, el que esto sea flexible así, lo que acaba pasando es que la gente dice, sí, ya lo meteré después, ya lo meteré después, ya lo meteré después. Y lo que acaba pasando es que acaban teniendo un montón de páginas que no tienen ningún tipo de propiedad y entonces ahora ponte a hacer una tabla de páginas que no tienen propiedades. Y esto es una realidad, es que vuelvo a lo mismo. Esto sucede porque es que en Notion sucede lo mismo, pero al contrario. La gente crea demasiadas propiedades porque así tienen todo contemplado. Y entonces luego lo que pasa es que no las rellenan. Entonces es que es algo que impepinablemente para el tipo de usuario que normalmente ve estos vídeos y que normalmente utiliza estas herramientas, esto es una liada. Y para mentes como la tuya y como la mía y como para gente más técnica, que estoy seguro, vuelvo a lo mismo, que van a escribir en los comentarios y que al final están, porque están, pero es que pueden ser, o sea, a mí me siguen ahora mismo a día de hoy 90 y tantas mil personas, a ti 80 y tantas mil. Pues de esas igual son 100, 150 personas las que piensan de una manera tan estructurada como nosotros. Los otros 170 y tantos mil no piensan de esa forma porque no tienen la cabeza tan estructurada como para pensar de esta manera y es lo que hay. Entonces también tenemos que pensar en el grueso de la gente que utiliza esto. Igual ahora mismo, que aquí no le estoy quitando mérito a este tema porque es algo que la verdad que es cojonudo y sobre todo para el tema de gestión de conocimiento esto es la hostia, vamos, pero totalmente. Y luego creamos las vistas. Y estas tablas en Obsidian nos permiten igualmente filtrar con distintas categorías, nos permite ordenar, nos permite mostrar distintas propiedades e incluso el día de mañana, aquí podemos añadir el día de mañana diagramas de Gantt, tableros Kanban. Podemos añadir distintas vistas a estas bases de datos. O sea, aparte de las tablas, al igual que ahora ocurre en Notion, podemos ver toda esta base de datos con calendarios, tableros Kanban, diagramas de Gantt, exactamente igual que en Notion. Todavía a fecha de hoy no está disponible, pero está en el roadmap de Obsidian. De todas formas, esto es quedarse en la punta del iceberg, ¿vale? O sea, es como lo más visual dentro de las tablas, pero, o sea, hoy en día todo esto tiene una cantidad de funcionalidades, de cosas que puedes utilizar dentro de Notion. O sea, que esto es la chorrada más grande, porque simplemente es el tema de visualizar datos, pero es que a partir de esa visualización, luego puedes hacer tropecientas 50.000 cosas que son las que hacen que las herramientas sean lo que son. O sea, de tema de automatizaciones, de tema de agrupaciones, de tema de un montón de cosas que te permiten decir que esto imita a Notion es como decir que un 4 latas es igual que un Ferrari porque tiene 4 ruedas, ¿sabes? O sea, para nada. Entonces aquí, en lo que respecta a organizar información, gana Obsidian, pero en lo que respecta a la parte analítica, sí que es cierto que Notion la tiene mucho más desarrollada y tiene muchas más mayores vistas para representar visualmente esa información. Por tanto, si necesitas sobre todo bases de datos o agrupar por inventario o propiedades comunes, Notion te va a encajar mucho mejor. Y si necesitas combinar distintas formas de organizar información, en ese caso es Obsidian. Porque Obsidian no te obliga a pensar en tablas, sino que además te permite construir tu propio sistema de pensamiento más libre y orgánico. Que además es más similar a cómo piensa el cerebro humano. Porque aquí está para mí la diferencia clave. Notion organiza para mostrar bonito y Obsidian organiza para pensar mejor. Por eso hay gente que ama Notion, porque le gusta el orden visual, los filtros, las bases de datos, el poner emojis, iconos. Y la gente que ama Obsidian... Bueno, eso lo podríamos discutir, ¿vale? Que yo organizo para pensar mejor y no uso Notion precisamente porque sea bonito, porque precisamente además de esto hice un vídeo hace muy poquito en el que hablaba de que la gente que se encarga de hacer Notion bonitos normalmente suelen ser Notion muy poco funcionales. Ojo, que no significa que luego algo funcional lo puedas hacer bonito, ¿vale? Pero no, o sea, yo mis dashboard y todo lo que hago son feísimos, son horribles, pero funcionan de la hostia. Entonces es que no, o sea, estoy de acuerdo en lo que ha dicho antes, de que para el tema de organizar información, pues todo lo que hablamos de gestión de conocimiento y todo eso, es que Obsidian es la hostia y es imbatible porque es que es una herramienta creada específicamente para eso. Pero a la hora de crear cualquier tipo de herramienta, Notion gana por goleada, porque es que es para lo que es para crear herramientas. Realmente lo que quiere es conectar ideas, crear su cerebro digital, su jardín digital y ver el conocimiento como una red y ellos tener la flexibilidad de jugar, pero no verlo como algo encasillado, como una hoja de cálculo, algo rígido. Totalmente. Trabajo en equipo. Notion precisamente es ideal para trabajos en equipo.
trabajo en tiempo real, colaborar, compartir páginas y comentarios en distintos proyectos. Precisamente yo ahora estoy usando Notion, donde comparto el avance de mis vídeos de Instagram. Entonces, en lotes en 5 vídeos, vamos compartiendo con mi equipo de edición y los guionistas el estado de cada uno de los vídeos y las fechas de grabación, así como el material. Entonces, en tiempo real, estamos compartiendo toda la información sobre un trabajo colaborativo. Y Obsidian es más un uso individual. Pero Obsidian, según su roadmap, actualmente está trabajando en una funcionalidad para trabajar en equipo, pero que todavía no ha llegado. Cuando llegue, ya grabaré un vídeo contando cómo es. Pero a fecha de hoy, Notion es la herramienta que tienes que usar si vas a trabajar en equipo y con más gente. De hecho, en este... Supongo que, o sea, estoy tirando un poco de piedras, ¿no? Pero supongo que eso acabará siendo algo que habrá que pagar de alguna manera, porque si Obsidian no está en la nube, pero sí que te permite trabajar de forma colaborativa, me gustaría ver cómo lo hacen sin estar en una red local. Entonces entiendo que tirará del Obsidian Sync o algo así, o entonces tendrá que mandar datos de un lado a otro y entonces tendremos que revisar lo típico que se ha discutido mucho en el pasado acerca de Notion y que ya no es un problema, de tema de encriptaciones y todo ese tipo de cosas. Y entonces tendremos que ver luego hasta qué punto la información sigue siendo segura, ¿vale? Pero cuando lancen eso ya será una piedra que ya abriremos en su momento. Este aspecto para mí es el punto fuerte de Notion y por el que todavía sigo usándolo. Inteligencia artificial. En el caso de Notion, tiene una inteligencia artificial integrada dentro de la propia aplicación, que es para el plan de pago. Pero para mí esto es un inconveniente, el hecho de que ya venga integrada. Tiene ciertas ventajas y Notion no necesita que venga integrado porque tiene que colaborar con las propias celdas y tiene que saber cómo tratarlas, pero te fuerza a usar un único proveedor. Cuando en inteligencia artificial lo que nos interesa es usar distintos proveedores, Esto no porque es cada real. uno de ellos hace alguna cosa mejor que otras. Sin embargo, en el caso de Obsidian, mediante la propia API y las plugins que tiene, nosotros podemos conectar a nuestras notas distintos modelos de inteligencia artificial, Cloud, OpenAI, DeepSeek. Todo esto ya lo mostré en vídeos anteriores de mi canal. O sea, si te interesa echar Con Notion también se puede hacer, ya lo he dicho. O sea, para conectarlo tienes los MCPs, tienes la API igualmente, o sea, tienes todo para poder conectar tu Notion con lo que te dé la gana. Pero Notion AI es Notion AI, igual que ChatGPT es ChatGPT, igual que Cloud es Cloud, ¿vale? O sea, lo que hay. Si ahora Obsidian desarrollara una inteligencia artificial para Obsidian, pues se llamaría Obsidian AI o como sea y sería una inteligencia artificial de Obsidian, ¿vale? Pero tú puedes conectarlo con lo que quieras. Es más, yo tengo conectado, por ejemplo, Cursor con Notion para poder hacer que Cursor me cree tareas, ¿vale? Con la inteligencia artificial de Cursor que utiliza. Y ahí estás utilizando, por ejemplo, distintos proveedores. Entonces es que puedes conectarlo con lo que te dé la gana y además es que con los MCPs es ultra mega sencillo. Que es tan sencillo que te lo voy a mostrar. Mira, te vienes a la configuración, te vienes aquí a conexiones, te vienes a esta parte aquí donde pone Notion MCP y fíjate, aquí tienes Cloud, tienes Cursor, tienes ChatGPT y tienes cualquier otra herramienta que te permita utilizar MCP. Ya está, simplemente le das a conectar y se acabó, ya lo tienes conectado. O sea, es que no hay más. Con ChatGPT aún le cuesta un poquito porque hay que hacer alguna cosa más, pero por cómo funciona ChatGPT, pero ya está. O sea, es que funciona. O sea, puedes conectar cualquier proveedor y no tienes ningún problema. un ojo, ahí tenéis varios vídeos donde explico cómo hacerlo. Sin embargo, en el caso de Notion, si quieres conectar tus notas, tablas a otros modelos distintos, debes hacerlo por fuera usando la API. Y ahí en ese caso, al usar la API, ya debes usar herramientas de pago intermedias como Make o Zapier. Pero para mí, una de las mayores ventajas de Obsidian, y esta es de las más importantes, sobre todo hoy en día, es precisamente su integración con la inteligencia artificial debido a que todas las notas en Obsidian, quédate con esto que es muy importante, son ficheros Markdown. El formato Markdown, que es formato de texto plano, pero con ciertas características, también tengo un vídeo en el canal, si le puedes echar un ojo. Precisamente el formato Markdown es uno de los formatos que están soportados por todas las inteligencias artificiales. Y es el mismo. Ojo, aquí tengo que deciros algo. Para mí algo muy importante es la mezcla híbrida de las dos. Yo, por ejemplo, os he dicho que utilizo Cursor y cómo utilizo Cursor mucho con todo esto es utilizando las notas que tengo dentro de Obsidian, las utilizo en local en formato Markdown y luego con toda la parte de la IA de Cursor pues hago cosas con todas estas notas y aparte esto se conecta con Notion para organizarme ciertas cosas en las herramientas que tengo con Notion. También se conecta con mi Google Calendar, se conecta con todo para tener un asistente total que funciona entre mis notas, ¿vale? Y sirve de conexión entre mis notas y mis herramientas. Entonces, para mí, lo clave no es utilizar una u otra, sino hacer algo híbrido. Y para esto tengo una formación que se llama YoSA, que te la voy a dejar en la descripción en el primer comentario, por si te apetece aprender a cómo se hace toda esta historia, porque la verdad es que es súper interesante. Y para mí ya te digo que este es el uso bueno de todo esto, no hay que darte en Obsidian es mejor, Notion es mejor, no. Obsidian es cojonudo para el tema de gestión de conocimiento, ¿vale? Y Notion para el tema de herramientas. Con lo cual, ¿por qué no utilizar el conocimiento de Obsidian? Utilizarlo con inteligencia artificial, ¿vale? Que aquí puedes conectar encima a cualquier modelo que tú quieras, ¿vale? Porque fíjate, tienes todo el tema de GPT, tienes Cloud, tienes Gemini, puedes utilizar el que te dé la gana, con sus modelos de razonamiento, con lo que te salga de las narices, y encima a través de esto conectarlo con los MCPs a herramientas que tienes dentro de Notion y que tienes en cualquier otro lugar para poder, a partir de ahí, hacer barbaridades, pero muy chulas. Entonces, de verdad, es que creo que quedarse con una es un error. Mismo que usa Obsidian. Por tanto, nosotros, sin tan siquiera abrir Obsidian,
dado que las tenemos en un servicio en la nube, las notas, no pestañéis, cualquier proveedor de inteligencia artificial, mediante herramientas de automatización intermedias, podemos aprovechar esas notas para entrenar un modelo y que haga una tarea por Qué perro que eres. Se lo digo con cariño, ¿eh? Está diciendo que Notion no le gusta porque tiene que utilizar la API para conectarse a herramientas externas. Llega el mamón y suelta ahora. No, claro, puedes utilizar herramientas intermedias para conectarte en Obsidian con cualquier inteligencia artificial. Ha dicho lo mismo, desgraciado. Ay, Dios mío. No, pero es que es eso. O sea, al final tienes que tirar de algo para poder utilizarla, ¿vale? Y en Notion puedes utilizar la API o puedes utilizar los MCPs. Y en Obsidian igual. Puedes utilizar la API y conectas a lo que quieras de la misma manera. O sea, las dos funcionan igual en ese sentido. Lo que pasa es que sí que es cierto que Obsidian tiene el tema de los plugins, que ya hay muchos plugins que hacen que toda esa parte de integración con otras herramientas ya lo tengas hecho, ¿vale? Pero igual que en Notion tienes software externo, como por ejemplo lo de cursos que te estaba diciendo, que ya te lo conecta. Entonces ya no te tienes que volver loco y no tienes que utilizar Zapier, ni Make, ni nada si no quieres. nosotros. O sea, donde quiero ir a parar es que no necesitamos ni la herramienta, en este caso Obsidian, para acceder a nuestro conocimiento. O sea, en este caso cumple la función de que la herramienta es el escenario, donde nos muestra la información que hay dentro, pero no contamina nuestras notas. Por tanto, la inteligencia artificial puede acceder a nuestras notas, nuestros ficheros Markdown, sin tan siquiera abrir Obsidian. Este es el motivo más claro de que no dependemos de la herramienta, de que nuestro conocimiento es íntegro. De hecho, estoy ya creando muchas automatizaciones usando inteligencia artificial que directamente acceden a mis notas que tengo en los servicios en la nube. Por cierto, si esto te interesa, suscríbete al canal porque seguramente en próximos vídeos hablaré de todo esto, de cómo integrar tu conocimiento y la inteligencia artificial. Y además, también hay plugins de Obsidian. Suscríbete a su canal, que es cojonudo aparte. O sea, si te interesa todo este mundo, es la mejor persona que te puede enseñar acerca de estas cosas. O sea que, vamos, darle mimo y darle amor, porque a pesar de que este vídeo sea un poco vídeo de pique de, porque al final él es experto en lo que es y yo soy experto en lo que soy, pues al final son dos mundos que se interconectan muy bien, pero que también causan mucha disputa interna. Pues es lo que hay, pero la verdad es que todo lo que te va a enseñar es una pasada. Que sin usar herramientas intermediarias que son de pago, nos van a permitir integrar la inteligencia artificial con nuestras notas. También de esto grabé varios vídeos en mi canal. Pero, por ejemplo, esos plugins son Text Generator y Copilot. De esta forma, tu bol, tu sistema de notas, tu cerebro digital, se convierte en un corpus excelente para cualquier motor de inteligencia artificial. Curva de aprendizaje. Sobre cómo aprender más rápido, aquí gana Notion, porque precisamente ha encapsulado toda esa complejidad en las tablas, que ha sido a costa de cometer, bueno, no es cometer errores de diseño, como hemos visto antes. Mira, ves, aquí tampoco estoy del todo de acuerdo, ¿vale? O sea, y fíjate que esto es tirar piedras al tejado de Notion, pero sí que es cierto que Notion es muy fácil de empezar con él, pero que cuando quieres empezar ya, o sea, digamos que la curva es muy pronunciada al principio, pero luego se aplana, luego cuesta mucho. Sin embargo, en Obsidian pasa al revés. Al principio es como muy complicado empezar, pero luego cuando estás empezando es muy fácil mantenerlo, ¿vale? Entonces, esto depende del momento en el que te encuentres. Para empezar, desde luego que Notion, la curva de aprendizaje, el inicio es muy sencillo. Ahora, en cuanto te quieres ya meter a hacer cosas avanzadas, telita. Pero ese error de diseño ha sido consciente precisamente para facilitaros a vosotros la usabilidad en Notion. O sea, a costa de que para vosotros sea más fácil empezar a crear tablas, lo que ha hecho es que os ha atado los datos a las tablas. Aunque yo creo que ahora le podría buscar solución para que cuando sacas las filas fuera, esas propiedades se mantuvieran en formato Markdown. Pero hay que reconocerle que precisamente por esto es mucho más sencillo aprender Notion que Obsidian. Por tanto, aquí punto para Notion. Pero por otro lado, tengo que decir lo siguiente, es que Obsidian tiene un mito de que la curva de aprendizaje es alta y eso es un error, porque no lo es tanto como la gente cree. La mayoría de la gente tiene una fricción con Obsidian porque no es crearte una cuenta en internet y empezar a crear notas, sino que hay una pequeña trampa al principio, que es instalarte la aplicación y ajustar la sincronización con los distintos dispositivos, que es algo que parece difícil, pero que también os dejaré un vídeo por aquí debajo. Es algo que lo podéis hacer en menos de una hora. Es cierto que Notion es cuestión de minutos, ya que igual dedicáis una hora, pero una vez hecho, ya Obsidian es muy, muy sencillo. Y luego otra cosa que también asusta a la gente es que Obsidian sea modular y que hay que añadirle plugins extra para añadirle funcionalidades según necesites. Esto que debería ser lo obvio y lógico en cualquier herramienta, como lo es en WordPress, o hay gente que no es técnica o no está muy familiarizada con la informática y lo ve extraño. Ya da por hecho que todo tiene que venir de serie, cuando realmente lo normal sería en que tú vas añadiendo funcionalidades según necesites. Porque si vienen de serie, como ya hemos dicho antes, está sobrecargando la RAM y la CPU de recursos y lastras el rendimiento. Y en general ya sabéis que cuanto más flexibilidad tengas en una herramienta, pues más compleja es. Y cuanta más simplicidad, realmente es más rígida. Esto te va a ocurrir en cualquier tipo de herramienta. Por tanto, en cuanto a curva de aprendizaje, Notion es mucho más intuitivo y sencillo que Obsidian. Trabajar offline o sin internet. Cuando me refiero a trabajar offline, me refiero ahora de poder acceder a tus notas si no tienes internet. Y Notion acaba de sacar la opción offline, que es para no depender de internet, pero tiene letra pequeña. Por ejemplo, para cada nota que quieres tener la opción offline, debes ir a la propia nota y activar esta opción. O sea, debes ir una por una. No lo puedes hacer con todas las notas de golpe. Y luego hay que activarla con cada dispositivo. O sea, la misma nota tienes que hacerlo para tu PC, para tu móvil, lo cual para mí es muy engorroso, porque te tienes que acordar de qué notas necesitas offline. Esto es muy similar a cuando estás...
Sí y no. O sea, lo normal es que no utilices las mismas notas las mismas páginas cuando estás en el móvil que cuando estás en el ordenador. Hay gente que sí, pero lo normal es que no. Entonces, esto viene bien a la hora de que cada uno decida en cada dispositivo qué tener. Y aparte, también hay una forma automatizada de hacer que las páginas que más utilices se pongan en offline, que es con el tema de favoritos o con el tema de que me parece que son las 20 más, últimas utilizadas, también se te descargan en el offline. Entonces, realmente eso ya está todo cubierto, no hay ningún problema con eso. Claramente que en Obsidian tienes todas las notas, ¿vale? Que por eso digo que Notion tiene que mejorar con eso, que esto es una primera versión y aún tiene que hacer cositas. Pero sí que es cierto que Obsidian tiene todo offline, con lo cual, pues bueno, es lo que hay. Estás escuchando un podcast desde el coche y se corta porque de repente en ese momento no tienes cobertura de internet y te olvidaste de descargarlo para que estuviese offline. Pues aquí pasa lo mismo. Va a ser muy difícil de que te tengas que estar acordando de qué notas vas a necesitar offline. Y luego también si marcas una nota donde hay una tabla grande con muchas filas, más de 50, resulta que cuando la marcas descargar offline, te descarga offline solamente las 50 primeras filas, las que estás viendo. Luego, si quieres pasar a las siguientes, tienes que volverlas a descargarlas de internet. Sin embargo, en Obsidian, todas las notas se empiezan a sincronizar en local por defecto. Esta es una de las cosas que más me he quejado del tema de lo de las bases de datos del offline. A ver si le ponen solución y lo mejoran, porque eso sí que es un... Desde que hay un cambio. Privacidad. En Notion, tus datos están en sus servidores. O sea, en un SaaS, en un software as a service, un servicio en la nube. Esto significa, como hemos dicho antes, comodidad, simplicidad y facilidad para sincronizar tus dispositivos. Entonces, cuando hay simplicidad, por otro lado hay inconvenientes. ¿Y los inconvenientes cuáles son? Pues que dependes de su infraestructura, de sus políticas de privacidad y de que no haya fugas o accesos indebidos a esos datos que has dejado. Aunque te diga Notion que, por supuesto, que no tiene acceso a tus datos, desde el momento en que tus datos están en la nube, siempre hay algo que puede hackearlos. Y esto significa también... Y también en tu ordenador. O sea, que esto ya lo hemos dicho, que es de lo más normal y común que suele pasar. Y incluso veo mucho más fácil, porque pasa siempre, que accedan a tus datos en local más que a tus datos en la nube. Es más, la mayoría de brechas de datos y todo lo que hacen normalmente es porque hackean a un usuario que utiliza, pues eso, que tiene acceso a esos datos o que está conectado de alguna manera a alguien que tiene acceso a esos datos y que pueden hackearlo a través de eso. Entonces, lo normal no es atacar a la nube como tal, sino que atacan a usuarios desde sus ordenadores locales. Entonces, por eso es mucho más fácil accesar a datos que tienes en local que a datos que tienes en la nube. Que no tienes control directo de esos archivos. Entonces, en Obsidian tus notas están en local. Por tanto, tu privacidad depende de ti. Puedes mantener unos ficheros offline que nunca se suban al servicio en la nube y otros que se suban a la nube para que se puedan sincronizar con el resto de dispositivos. En este caso, el control y la propiedad de los datos son tuyos. En este punto es más privado Obsidian y además todas las notas que has acumulado a lo largo de tu vida, por eso es tan importante Obsidian para la gestión de conocimiento, siempre serán tuyas y estarán en tu poder, no estarán en casas de terceros donde te las pueden ocupar. Casos de uso. Vamos ahora con distintos casos de uso donde podemos aplicar cada una. En el caso de Notion es ideal para el trabajo en equipos, colaboraciones, gestión de proyectos y planificar contenidos, como hemos visto antes en la tabla con mi editor. Y Obsidian es ideal para escritores, investigadores y personas que quieren construir un segundo cerebro o cerebro digital para así gestionar su conocimiento personal o tener control de sus notas. Y también, sobre todo, que es un punto que no se destaca, para estudiantes e investigadores. De hecho, a mi hijo ya le estoy enseñando Obsidian para que ponga en práctica las 3 formas de organizar la información, porque no quiero que usando papel solamente se quede con una, con la heurística, que es la que enseñan en los colegios. Pues han pasado más de 4 años y os puedo confirmar que, dadas mis necesidades personales, que son que todas mis notas, mi diario, mis proyectos, mis resúmenes de libros, mis apuntes, mis reflexiones, modelos mentales, yo quiero que todas esas notas me acompañen en el resto de mi vida e incluso, gracias a esas notas, pueda crear un clon de mí mismo. Que eso ya se va a poder hacer y en breve os mantendré informado. Por eso, si os interesa todo esto, suscribiros aquí abajo, porque en breve voy a sacar noticias. Entonces, a mí me interesa Obsidian porque pueda recuperar fácilmente toda esa información y entonces cambiar a Obsidian hace ya 4 años ha sido una de las mejores decisiones que tomé y estoy muy contento de seguir. Eso no significa que si el día de mañana salga otra herramienta, yo cambie, que mantenga todo lo que tenga Obsidian y me ofrezca algo más. Como hemos visto antes, a mí lo que me interesa son mis datos, mis notas y luego la herramienta lo que me hace por encima es música celestial. Entonces, si hay otra que toca mejor música por encima de mis notas, adelante, no tengo ningún problema en cambiar. Y por otro lado, esto no significa que si tus necesidades son otras muy distintas, uses Notion. Como ya te he dicho, Notion es una herramienta fantástica para construir herramientas, sobre todo para trabajar en equipo. Pero en mi caso, específicamente para esta temática en la que me dedico en este canal de YouTube, que se centra en crear un sistema de notas que te acompañe toda tu vida, lo que yo llamo un cerebro digital, obviamente la elección es clara y es Obsidian. Por cierto, si al llegar aquí tienes interés en aprender Obsidian, también aquí abajo en la descripción te dejaré un curso actualizado a fecha de hoy y que además te explicaré cómo integrarlo con inteligencia artificial. Pues sí, estoy de acuerdo en esa conclusión que has sacado al final, de que para tema de gestión de conocimiento y pues tema de notas y todo esto, claramente Obsidian gana por goleada. Pero Notion es el resto. O sea, es que es lo que te he dicho antes. Realmente para mí la clave es hacer un híbrido entre las dos. O sea, creo que no hay que quedarse con una solo. Y por cierto, lo que ha dicho del clon es lo que hago yo también en YoSA, con lo cual vuelvo a decirte, te dejo el enlace
enlace en la descripción y en el primer comentario, porque creo que es una formación que de momento la gran mayoría de la gente que lo ha hecho me ha dicho que le ha reventado la cabeza a niveles brutales. Porque hace precisamente eso, construir ese híbrido entre notas que puedes tener en Obsidian o que puedes tener en local, porque hablo de Obsidian, pero pueden estar en Logseq, puede estar en lo que sea, pero eso, que las tengas en local y que a través de ahí te conectes con herramientas como Notion para poder hacer otro tipo de cosas utilizando la inteligencia artificial de por medio, que es una auténtica bestialidad, porque al final el poder hablar con tus notas, el poder crear clones de ti mismo y todo eso, pues es que es una auténtica maravilla. Así que nada, un vídeo un poquito largo, pero creo que muy interesante, en el que hemos hablado de muchísimas cosas que a la mayoría os interesan o por lo menos os dan un poquito de morbo. Gracias a Marcos por hacer este vídeo tan currado, porque ha estado bestial, o sea, la verdad que ha tocado muchos temas muy interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo y como te digo siempre, que la productividad os acompañe.